¿Cuántas veces te esforzaste tanto, solo para sentirte cada vez más invisible? Y no fue porque no amaras de verdad, no fue porque no diste suficiente, fue porque en algún momento aprendiste a medir tu valor según la reacción del otro. Como si el silencio ajeno definiera tu presencia. Como si la distancia de alguien más hablara de ti. Con el tiempo, te fuiste convenciendo de que tenías que hacer más, decir más, quedarte más tiempo. Que amar era insistir, esperar, adaptarte. Que si te esforzabas lo suficiente, él volvería a mirar, volvería a cuidar, volvería a elegirte. Y sin darte cuenta, empezaste a desaparecer detrás de cada intento. Pero el problema nunca fue tu entrega. Lo que dolía no era amar, sino amar sola. Amar esperando, amar desde el miedo de no ser suficiente. Y entonces tu corazón tan valiente, tan dispuesto, se fue cansando. No del amor, sino del olvido. No de dar, sino de no ser recibida. No de sentir, sino de tener que justificar por qué sientes. Nadie te enseñó que a veces lo más fuerte no es quedarse, sino saber irse. Que la ausencia también habla. Que el silencio puede ser una declaración más poderosa que cualquier argumento. Porque cuando dejas de luchar, no es que te rindes, es que te recuerdas. Te vuelves a mirar y por fin te vuelves a elegir. No estás rota, no estás sola, no estás equivocada por haber amado. Solo te habías olvidado por un instante de ti, de lo que eras antes de intentar ser todo para alguien más, de la mujer que no necesita suplicar para ser vista, que no necesita mendigar para ser digna, que no necesita quedarse donde ya no hay lugar. Tal vez lo único que te faltaba no era más amor, era más silencio, el tipo de silencio que no castiga sino que sana, el que no espera una reacción sino que anuncia una decisión, el que no dice adiós con rabia sino con dignidad. Porque cuando una mujer guarda silencio desde su centro, está diciendo más de lo que cualquier palabra podría pronunciar. Y tal vez no se trata de ganar esta vez, ni de hacerlo funcionar, ni de probar nada. Tal vez solo se trata de volver a ti sin ruido, sin miedo, sin urgencia. De permitirte recordar que amar no debería doler. Que amar no debería costarte a ti misma. Que amar no debería ser una lucha constante por ser suficiente. Y entonces en ese momento exacto, donde ya no te justificas, donde ya no insistes, donde simplemente respiras y sueltas, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. Porque el verdadero regreso nunca es hacia otro, es hacia ti. Y cuando llegas a ese lugar suave y firme, la pregunta ya no es ¿cómo lo recupero?, sino algo mucho más íntimo. Y si dejar de luchar fuera la forma más poderosa de recuperar tu valor, ¿por qué es tan difícil soltar cuando sabemos que algo ya no nos hace bien? Hay una respuesta más profunda que va más allá de la voluntad, más allá de la razón. Porque esto no es solo amor, es química. Y la química del amor inestable cuando no es correspondido se parece demasiado a una adicción. No a una persona en sí, sino a lo que representa dentro de ti la posibilidad de ser elegida, de ser vista, de ser suficiente al fin. La dopamina entra en escena cada vez que hay una señal ambigua, un mensaje que llega después del silencio, una mirada que no esperabas, una promesa, que revive lo que creías perdido. El cerebro lo interpreta como recompensa, aunque sea mínima, y crea una expectativa. Luego viene el cortisol, cuando esa expectativa se rompe. La montaña rusa emocional se convierte en un ciclo de anticipación y decepción, de anhelo y ansiedad. Y cuanto más intensa es la subida, más dolorosa se vuelve la caída. En este ciclo, el sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones y la memoria afectiva, se ve atrapado entre el deseo y la amenaza. Y por eso no puedes pensar con claridad, porque el cuerpo no distingue entre amor y peligro cuando se ha acostumbrado a sobrevivir entre señales confusas. El apego ansioso no nace de una debilidad, sino de una historia que enseñó que el afecto se gana, que el amor se pelea, que la atención se merece a costa de una parte de ti. Paradójicamente, muchas mujeres que se han hecho fuertes, que han aprendido a sostenerse solas, son las más vulnerables a este patrón. Porque cuando están frente a alguien emocionalmente distante, sienten que deben demostrar que valen la pena, como si su independencia fuera una deuda que deban pagar con más entrega. El instinto de demostrar no nace del ego, sino de una herida, la de sentirse invisibles cuando más necesitaban ser abrazadas. Así la independencia se convierte en una máscara y no en un refugio. Y cada vez que alguien la rechaza, esa niña, que una vez no fue suficiente, despierta y toma el control.
Helen Fisher, neurobióloga especializada en el amor romántico, explica que los circuitos cerebrales activados por el amor no correspondido se parecen sorprendentemente a los de la adicción a sustancias. Y Gabor Maté nos recuerda que la verdadera pregunta no es por qué somos adictos, sino por qué estamos heridos. La obsesión por alguien que no nos elige no es más que el síntoma de una necesidad no resuelta, la de ser vistas, amadas, elegidas sin condiciones. Y sin embargo, la neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro para reconfigurarse, también nos da una salida. Lo que una vez fue grabado por el dolor puede ser transformado por la conciencia. La repetición de un patrón no es una sentencia, es una oportunidad. No para culparte, sino para despertar. Porque cuando te das cuenta de que estás atrapada en un circuito que se alimenta del vacío, puedes empezar a elegir el silencio como medicina, no como castigo. Puedes empezar a retirarte, no para manipular, sino para reconstruirte. Deb Dana, terapeuta del sistema nervioso, habla de la importancia de la conexión segura con uno misma, que solo cuando el cuerpo se siente a salvo, es capaz de abrirse al amor verdadero. Y tal vez ahí está la clave. No necesitas convencer a nadie de que te ame. Necesitas recordarle a tu sistema nervioso que no estás en peligro por soltar lo que no te sostiene. El proceso de soltar no es inmediato, porque el cuerpo recuerda. Pero cada acto de dignidad cada vez que decides no responder, no justificarte, no volver corriendo. Es un nuevo mensaje al cerebro. Ya no estoy disponible para mi propia herida. Estoy eligiendo sanar aunque duela. Estoy volviendo a mí aunque me extrañe. Estoy aprendiendo a sentirme completa, aunque al principio me sienta vacía. Y entonces la energía cambia. Porque lo que una vez te desesperaba empieza a perder poder. Lo que una vez era adicción, se vuelve indiferencia. No porque dejes de amar, sino porque dejas de necesitar. Y ese es el principio de la verdadera libertad, no la que se grita, sino la que se siente, cuando ya no suplicas amor, a costa de ti. 8 pilares de la transformación. Cuando la fuerza se convierte en una armadura, ser una mujer adulta independiente capaz de sostenerse sola parece una victoria. Y lo es. Pero hay una trampa silenciosa en esa fuerza cuando se transforma en la obligación de no necesitar a nadie. Cuando en lugar de ser un refugio, se vuelve una muralla. Y entonces amar se convierte en una amenaza a esa autonomía tan costosa. Pero también, cuando el amor no es correspondido, esa misma mujer fuerte siente que tiene que demostrar aún más, que si no la eligen es porque algo en ella falló. Y ahí comienza el esfuerzo incansable por probar que merece ser amada. No desde la necesidad, sino desde la herida. Como si el rechazo rompiera no solo el corazón, sino también su identidad. Y esa fuerza tan admirada se convierte en soledad. No porque no haya amor, sino porque se olvida que la vulnerabilidad también es sagrada. Que no hay nada débil en admitir que algo duele. Que no hay nada vergonzoso en aceptar que también queremos ser elegidas, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. No necesitas insistir para que te valoren, solo necesitas regresar a ti. 2. La dulzura tóxica del amor inestable. Hay un tipo de amor que no se sostiene, pero que tampoco se va. Que aparece y desaparece, que promete y luego olvida. Y sin embargo, es justo ese el que más atrapa, porque no ofrece certeza, sino expectativa. Y cada pequeña muestra de afecto se vuelve un premio, un respiro, un alivio químico en medio del caos. El cerebro se vuelve adicto al contraste, al subidón de dopamina, tras la espera al alivio después de la angustia. Como si el alma viviera en constante retirada emocional, pero cada tanto recibiera una dosis que la mantuviera atada. No por amor verdadero, sino por dependencia neurológica. Y entonces, lo que se siente como pasión, en realidad, es disfunción. Lo que se vive como intensidad, en realidad es supervivencia emocional. El cuerpo lo confunde con amor, porque aprendió a asociar la incertidumbre con deseo. Pero no es deseo, es carencia. No es amor, es hábito. Un hábito que se rompe, no cuando llega alguien nuevo, sino cuando decides que tú mereces estabilidad, incluso en tu sistema nervioso. 3. El espejismo de querer sanar al otro. Tal vez una parte de ti creyó que si amabas lo suficiente él cambiaría, que tu ternura calmaría su tormenta, que tu paciencia derrumbaría sus muros. Y sin darte cuenta,
comenzaste a amar no al hombre que era, sino al que podría llegar a ser, al potencial, a la versión que aún no existe. Y ese deseo de sanar al otro no nace del ego, sino de una herida, una que conoce el abandono, que alguna vez aprendió que merecer amor implicaba arreglar, cuidar, cargar. Pero sanar al otro no es tu tarea, nunca lo fue. Y cuando haces de su transformación tu propósito, te olvidas de ti. Te vuelves su espejo, su escudo, su guía. Pero dejas de ser tu propia raíz. No se trata de renunciar al amor compasivo, sino de entender que sanar a alguien que no quiere cambiar es olvidarte de tu propio camino. Que no es amor lo que te ata, sino el reflejo de una infancia donde dar era la única manera de ser vista. 4. El silencio que no castiga sino que libera. Hay un tipo de silencio que nace desde el enojo, desde la necesidad de hacer sentir al otro su error. Pero hay otro silencio más sagrado, más limpio, que no busca herir. Es el silencio de quien ha visto suficiente, de quien ya no necesita explicaciones, de quien comprendió que seguir insistiendo sería traicionarse. Ese silencio no es indiferencia, es dignidad. No es frialdad, es amor propio. Es la pausa donde el alma se recoge y se vuelve a nombrar. Es el momento en que dejas de hablar, no porque no tengas palabras, sino porque por fin escuchas las tuyas. No estás huyendo, estás regresando. No estás cerrando puertas, estás abriendo ventanas hacia ti. El que no comprende ese silencio, tal vez nunca entendió tu ruido. Y está bien, porque ese acto de retirarte, sin dramatismos, sin escenas, sin súplicas, es una declaración de amor hacia ti misma más poderosa que cualquier reclamo. 5. La revolución de saberse digna. Durante años nos enseñaron a esperar ser elegidas, a sentirnos valiosas cuando alguien nos confirma, a asociar el deseo con validación, pero llega un momento, casi siempre en silencio, donde algo en ti despierta y dice basta. No desde la rabia, sino desde la claridad, desde un lugar donde ya no necesitas que te digan que vales porque lo sabes, donde ya no buscas pertenecer porque al fin te habitas. Y esa certeza se vuelve revolución, no una que grita, sino una que transforma, porque ya no te conformas con mitades, ya no aceptas lo tibio, ya no decoras la ausencia. Esa mujer, que una vez esperó un mensaje, una llamada, una promesa, hoy se da la vuelta con la suavidad de quien entendió que su energía es un templo, y que no todo el mundo merece entrar, no porque te creas más, sino porque al fin entendiste que tu dignidad no es negociable. 6. Cuando el apego se disfraza de amor, hay lazos que no nacen del corazón sino del miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no ser vista otra vez. Miedo a que si sueltas nadie más llegue. Y ese miedo se disfraza de amor. Pero no es amor, es apego. Es la ansiedad de lo conocido incluso cuando duele. Es la repetición de lo que alguna vez sentiste como carencia. El sistema nervioso se aferra a lo familiar no porque sea bueno, sino porque le resulta predecible. Y así el cuerpo comienza a asociar la angustia con el vínculo, la espera con el deseo, la inestabilidad con intensidad. Pero no hay amor verdadero donde el alma no puede descansar. No hay no hay conexión auténtica si necesitas perderte para sentirte cerca. Amar no debería doler así, no debería vaciarte, no debería obligarte a disminuirte. El amor que mereces es ese que no despierta tu ansiedad sino tu paz, que no te agita sino que te sostiene. Y cuando lo comprendes, puedes empezar a liberar lazos que no son tuyos, sino de la historia que ya no deseas repetir. 7. El amor que nace de la plenitud, no del deber. Cuando amas desde el deber, desde la obligación silenciosa de no fallar, te conviertes en cuidadora de un vínculo que te consume. Das no porque quieres, sino porque sientes que debes. Te adaptas no porque sea natural, sino porque temes perder lo poco que recibes. Y así el amor se vuelve tarea, rutina, carga. Pero el amor real no nace desde la deuda emocional, sino desde la abundancia. Desde ese espacio interno donde sabes que tienes tanto para ofrecer, pero no necesitas convencer a nadie. No estás aquí para sostener a quien no desea sostenerse. No estás para enseñar a amar a quien se resiste a abrir el corazón. Estás para compartir, no para cargar. Y el día que eliges amar solo desde la generosidad, sin exigencias, sin demostraciones, sin sacrificios malentendidos, todo cambia. Porque entonces tu amor
deja de ser moneda de cambio y se convierte en un acto libre sin condiciones, un regalo. Y tú, al fin dejas de sentirte usada para empezar a sentirte elegida. 8. Tú eres el festín, no la migaja. Tal vez alguien te hizo sentir que eras demasiado, o que no eras suficiente. Tal vez te ofrecieron migajas emocionales y tú, con el alma hambrienta, las aceptaste como banquete. Pero tú no eres una pausa en la vida de nadie. No eres un pasatiempo. No eres un espacio para llenar vacíos ajenos. Eres una experiencia completa. Un universo. Una mujer que no necesita reducirse para ser amada. Que no tiene que esperar sobras para sentir que importa. Y cuando lo comprendes, dejas de conformarte. Dejas de perseguir. Dejas de preguntar. Porque sabes que tu energía, tu ternura, tu profundidad, no son para cualquiera. Son para quien tenga la capacidad de sostenerlas, celebrarlas y honrarlas. Y eso no es arrogancia, es reverencia, es volver a tu centro, a tu banquete interior. Y decirte con amor, yo ya no mendigo, porque yo soy la mesa, soy la fiesta, soy la presencia que basta. No necesitas insistir para que te valoren, solo necesitas regresar a ti. El silencio de una mujer que se reconoce vale más que 1000 palabras para convencer. Hay una fuerza que no se impone, que no necesita ruido, que no exige atención. Es la fuerza de una mujer que ha vuelto a sí, que ya no busca convencer, que ya no suplica ser elegida, que ya no mide su valor según la presencia o ausencia de alguien más. Es una fuerza quieta, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Y cuando esa mujer se levanta una mañana, mira su reflejo y decide no escribir más, no esperar más, no justificar más, no es porque haya dejado de amar, es porque ha comenzado a amarse también a sí misma, es porque algo dentro de ella al fin ha recordado que hay batallas que no se ganan luchando sino saliendo del campo. Esa retirada no es huida, no es de venganza, no es frialdad, es protección, es honra, es un acto sagrado, porque retirarse sin ruido, sin culpa, sin necesidad de explicar, es la forma más poderosa de decir, ya no me abandono por quedarme contigo. Y entonces todo cambia. Ya no es ella quien persigue, ya no es ella quien implora, ya no es ella quien interpreta silencios o decodifica ausencias. Es ella quien con pasos firmes y suaves se aleja. No para castigar, sino para salvarse. No para herir, sino para proteger lo que aún queda intacto en su alma. Y en ese gesto, aparentemente pequeño pero lleno de dignidad, reside el verdadero impacto. Porque una mujer que se retira desde el amor propio, deja una presencia que no se olvida. Su ausencia pesa, su silencio se siente, su decisión transforma. Porque quien alguna vez tuvo que rogar atención ahora, es recordada no por lo que dio, sino por lo que fue capaz de sostener en sí. A veces no hace falta hacer nada más, solo dejar de hacer, dejar de explicar, dejar de justificar, dejar de insistir, porque cuando ya no necesitas convencer a nadie de que mereces amor, empiezas a caminar con una energía que no se compra, que no se aprende, que no se mendiga, se encarna. Esa es la energía que deja huella, que se siente en el aire, incluso cuando ya no estás, que transforma el recuerdo en espejo. Porque tú ya no estás rogando por atención, tú eres la atención, tú eres la presencia, tú eres esa mujer que entendió que no se trata de ganar a alguien, sino de no volver a perderse a sí misma. ¿Estoy luchando por ser elegida? ¿O estoy eligiéndome finalmente a mí misma? Qué pregunta tan sencilla y tan reveladora. Porque detrás de todo esfuerzo, de cada espera silenciosa, de cada intento por arreglar lo que no se siente recíproco, hay una necesidad profunda, la de sentir que valemos, que importamos, que alguien por fin nos vea con los ojos, con los que hemos esperado ser miradas toda la vida. Pero esa mirada que tanto anhelamos afuera, solo se vuelve posible cuando nos atrevemos a sostenerla primero desde adentro. Cuando dejamos de hacer girar nuestra existencia en torno a una validación externa y comenzamos a anclarnos en el centro firme de lo que somos, sin adornos, sin necesidad de demostrar, sin urgencia por convencer. No es fácil llegar ahí, a ese punto donde el amor propio no es una consigna bonita, sino una práctica cotidiana, donde ya no sientes rabia ni pena ni necesidad de devolver el daño. Solo una claridad que no tiembla. Una voz interior que dice, ya está. No más. Ahora me elijo yo. Y cuando empiezas a elegirte todo dentro de ti se reordena.
Las heridas no desaparecen, pero dejan de sangrar. El pasado no se borra, pero pierde su poder. Lo que antes te dolía ahora te revela. Y en lugar de buscar afuera a quien te rescate, construyes un hogar dentro de ti donde puedes quedarte sin miedo. Esa elección no siempre es reconocida. A veces nadie nota tu cambio. Nadie aplaude tu retirada. Nadie agradece que te salves. Pero no lo haces por ellos. Lo haces por ti. Porque ya entendiste que no naciste para insistir. Que tu energía no es un recurso infinito que otros pueden usar a conveniencia. Que tu ternura no está en oferta. Que tu presencia no es una moneda de cambio. Has caminado demasiado lejos como para volver a suplicar. Has llorado en silencio tantas veces que ya no necesitas más pruebas. Lo sabes, lo sientes. Y aunque aún te tiemblen las manos, ya no te tiembla el alma. Estás aquí de pie contigo, y eso basta. A veces elegirte no se siente glorioso. Se siente solo, se siente incierto. Se siente como un salto al vacío. Pero al otro lado de esa soledad está la paz. Una paz suave que no hace ruido, pero que lo llena todo. Una paz que no necesita explicación. Una paz que te espera desde hace tiempo. Y entonces lo que antes dolía tanto, empieza a doler menos. No porque él cambie, no porque la historia tenga un nuevo final, sino porque tú al fin soltaste la cuerda. Y con ese acto, soltaste también la fantasía de que tu valor dependía de alguien más. Hoy no necesitas demostrar, no necesitas correr tras nadie, no necesitas justificar tus emociones, solo necesitas estar contigo, respirarte, honrarte, sostenerte. Y si alguna vez te preguntan por qué te fuiste, por qué dejaste de luchar, por qué ya no insistes, no tienes que explicar nada. Tu silencio es suficiente. Tu paz lo dice todo. Tu ausencia habla en un idioma que solo entiende quien alguna vez supo lo que es perderse por amor. Hoy ya no te pierdes. Hoy vuelves. Y ese regreso es tu victoria más grande. No porque ganaste algo, sino porque dejaste de perderte, porque volviste a elegirte, porque entendiste que no necesitas convencer para merecer, que no tienes que quedarte donde no hay lugar, que no tienes que ocupar espacios que duelen. Hoy solo estás aquí, con todo lo que eres, con todo lo que aprendiste, con todo lo que dejaste atrás, y eso basta. La mujer que deja de mendigar empieza a ser recordada no por lo que dio, sino por lo que fue. A veces el acto más valiente no es amar más, sino saber cuándo dejar de insistir. Y si hoy algo dentro de ti se removió, si alguna parte de tu historia se sintió nombrada, entonces este mensaje era para ti. No estás sola. Yo también estoy en estadio ahí. Y si te estás eligiendo, aunque sea con manos temblorosas, aquí estoy para caminar contigo. Cuéntame abajo. ¿Se puede amar sin dejarse a una misma en el intento? ¿O amar de verdad siempre implica perder algo? Tus palabras pueden sanar a otra mujer que aún no se atreve al hablar. Si este vídeo resonó contigo, regálale un me gusta, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para no caminar sola en este proceso. Cada gesto tuyo sostiene esta red de mujeres que están volviendo a casa a sí mismas. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por sentir conmigo. Nos vemos muy pronto en otro espacio donde el alma también respira. Y recuerda, tú no fuiste demasiado. Solo estuviste en un lugar que no supo sostenerte. Hasta pronto, hermosa posa, con amor. Siempre.